Nació en Ourense, tiene 46 años, soltero, sin hijos, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago y licenciado en Derecho también por la Universidad Compostelana y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Desde 1990 es profesor de la Universidad de Santiago, actualmente lo es titular en el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas. Durante 8 años fue además vicerrector económico de la Universidad de Santiago y durante los últimos años ha ejercido como asesor fiscal para Administración Pública y para empresas. Don Miguel Vázquez Taín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Bueno, se acerca la siempre temible campaña de la renta, el impuesto de la renta sobre las personas físicas de este año, correspondiente por lo tanto a los ingresos del año pasado, a cobros, otro tipo de pagos, compras, actividades, etcétera, del ejercicio de 2011. Tal y como están las cosas para muchos ciudadanos, creo que es no necesario, sino imprescindible más que nunca echar un vistazo a las novedades que se van a encontrar este año en sus delegaciones de las agencias tributarias, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que lo planteaste muy bien. Y la verdad es que en estos momentos, son estos días, son estas semanas, estamos oyendo un montón de noticias en relación con la declaración del IRPF o con la tributación por el impuesto de rentas personales físicas que pueden llevarnos a confusión. Es verdad que el Gobierno ha aprobado una serie de novedades, pero la mayor parte de las novedades afectan a lo que sería la campaña del año 2012, que se declarará, o la declaración del año 2012 que se declarará en el año 2013. La campaña de renta que se iniciará ahora en mayo, como tú me dices, afecta a los ingresos del año 2011 y por lo tanto tenemos que ver qué fue lo que aprobó el anterior gobierno y incluso este gobierno le enmendó un poco la plana, con lo cual las noticias estas que nos avanzan de incremento de IRPF y de tipos impositivos realmente no lo vamos a sufrir hasta que declaremos los ingresos del año 2012. Y esa declaración del año 2013, referente al ejercicio de 2012, incluirá ya efectivamente esas subidas de tipo de interés, de tipo de impuestos y de impuestos también no solo sobre los ingresos, sino sobre el ahorro. Bueno, a ver, lo que han subido, el impuesto a la renta tiene dos escalas, por decir una forma, y hay una escala que es progresiva, que es la que grava pues, para la renta del trabajo y bueno, otras rentas de actividades empresariales, que obviamente en ese tipo de escala, cuanto más ganas, más pagas, ¿no? Ahí sí que en el año 2011 el anterior gobierno había subido un poco los tipos marginales, es decir, a partir de los 120.000 euros de base imponible había incrementado 1 punto y a partir de los 175.000, si no recuerdo mal, 2 puntos. Eso es lo que vamos a aplicar a la tributación del año 2011. En este año, para el 2012, esos tipos sí que subieron bastante más y afectó a todos los tramos, es decir, incluso a los tramos más bajos un 0,75, entre 17.000 y 30.000, 2 puntos más. Y los tipos del ahorro... Llega al 7%, ¿no?, en total. O sea, los que están por encima de 300.000 euros llegarían al 52% el tipo marginal. El tipo marginal es el que se aplica en el último tramo y ese ha subido 7 puntos. Pero eso, repetimos, se aplicará cuando declaremos el impuesto a la renta del año 2012, ¿vale? De los ingresos del año 2012, que también en la base del ahorro, que incluye pues, determinadas plusvalías, rendimiento de capital mobiliario, los intereses que mayoritariamente cobramos, dividendos, ahí sí que se ha subido 2 puntos hasta los 6.000 euros. Hasta 6.000 euros de intereses se ha pasado del 19 al 21%. Al 21%. De entre 6.000 y 24, del 21% se ha pasado al 25%, 4 puntos, y a partir de los 24.000, del 21% al 27 nos han subido 6 puntos. Pero bueno, esas son las novedades que están en este momento encima de la mesa, porque como las acaban de aprobar recientemente, está un poco más en debate, pero que, repito, no se aplicarían a la campaña del año 2011. Hablemos de esta campaña, si le parece, de las deducciones, a ver si le alegramos la vida a alguien, al menos claro, lo que te comentaba antes, la campaña que vamos a aplicar ahora, a pesar de que las noticias no vinieron bien dadas, porque obviamente hay otros componentes en donde el Gobierno trata de cuadrar ingresos y gastos, sí que en la misma orden, o en un Real Decreto Ley, el primero que aprobó el Gobierno a final del año pasado, además de subirnos los tipos impositivos, sí que anuló una no desgravación, o sea, una desgravación, una deducción por adquisición de vivienda que se había anulado anteriormente con efectos del 1 de enero del año 2011, con lo cual, a pesar de que el anterior Gobierno había anulado la deducibilidad por adquisición de vivienda por encima de los 24.000 y pico euros, este Gobierno la ha repuesto otra vez y por lo tanto ahora sigue manteniéndose la deducibilidad por adquisición de vivienda y aparte la ha repuesto con carácter retroactivo, aunque se aprobó el último día del año, el 30 de diciembre, con efectos del 1 de enero del año 2011.
2011. Con lo cual, en la declaración que vamos a tener ahora vamos a poder acogernos igual a esa desgravación por vivienda. Carácter retroactivo en cuanto a la aplicación de la norma, pero no carácter retroactivo en cuanto a las personas que ya hubiesen comprado esa vivienda habitual. Simplemente lo que hizo fue de esa fecha. anular la falta de esa deducción que había introducido bueno, pues en la normativa con efectos del 1 de enero del año 2011 el anterior gobierno, con lo cual eso desapareció y ahora siguen, es verdad, que con unos tramos y con unas deducciones un poco menores, del 7,5 sí. por los 9.040 millones, 9.040 euros, perdón, pero bueno, está ahí. Es además, creo que del capítulo de desgravaciones, de deducciones, el más importante, no es cuestión baladí. En la medida en que casi todo el mundo pues estamos adquiriendo vivienda, o estamos ahorrando para adquirir vivienda, al final esta deducción tiene importancia. Pero bueno, no es solo la única. Relacionado con la vivienda, también hay desgravaciones cuando la gente que, bueno, pagamos alquileres porque vivimos en viviendas de alquiler. Luego hablamos, si le parece, de los alquileres. Vale. En cualquier caso, los propietarios de las viviendas compradas antes, insistimos, de las nuevas normas, también seguirán deduciendo lo mismo que deducían en los próximos años. Exactamente, sí. Si yo deducía una cantidad, un 9%, voy a seguir deduciendo. Las deducciones ahí no cambiaron nada porque se mantienen las que estaban anteriormente. Y ahora se redujeron un poco, pero bueno, tampoco es la diferencia mucha. ¿Las aportaciones a las cuentas de vivienda desgravan o ya no? Tienen el mismo tratamiento que la compra de vivienda o que la... Incluso, bueno, pues ahí también hay novedades para gente que tiene reformas ligadas a discapacidad, a accesibilidad, que entonces incluso la desgravación se aumenta. Incluso tengo entendido que también las relacionadas con la mejora rehabilitación, de lo mejora, energético, digamos, en mejoras ambientales. Ese tipo de deducciones, a ver, pasa que hay que verlas... Salubridad... exactamente, entonces ese tipo de deducciones en principio no se han modificado. A ver, yo aquí en todo caso, si me permites, Pablo, sí, obviamente una cosa es dar unas pinceladas, pero en estos temas de renta, que al final hay que ver el caso concreto, porque a veces los telespectadores pueden conducir a error, y al final hay que ver la situación. Es verdad que estamos dando pinceladas generales de que se ha repuesto la deducción por adquisición de vivienda, se mantienen los derechos que teníamos para deducir por adquisición de vivienda, las cuentas vivienda, pero luego ya cuando entras en la letrita pequeña hay que ver la situación particular, ¿no? Por lo cual usted recomienda a la gente que en lugar de acogerse al programa Padre y estas cosas, lo mejor, yo lo hago, es acudir a la delegación de la Agencia Tributaria o a la Delegación de Economía de la Xunta de Galicia, también es posible, y que hable directamente con su interlocutor, ¿no? Para la mayoría de los que tributamos, la agencia tributaria, al margen de que, bueno, pues es verdad que hoy con los medios telemáticos, informáticos, el programa Padre, todas las instrucciones, nos podemos tranquilamente informar y ver nuestro caso, pero bueno, nos ponen unos medios humanos a nuestra disposición que yo creo que los podemos aprovechar tranquilamente. Y si no, a partir de determinados niveles y magnitudes es bueno también recurrir a asesores fiscales, ¿no? La no gestoría, es que esté haciendo yo aquí propaganda, pero es verdad que a veces lo que podemos estar pagando por ese asesoramiento lo estamos ganando, aprovechando al máximo las posibilidades que tenemos dentro del impuesto, ¿no? Incluso puede haber una notable diferencia, ¿no? Bueno, hoy los márgenes no son muchos, pero bueno, dentro de los escasos márgenes, si podemos aprovecharlo al máximo, desde luego podemos estar compensando lo que podemos tener que pagar por ese asesoramiento. Sí. Vayamos, don Miguel, si le parece, con esa deducción que decíamos por alquiler de vivienda habitual. Alquiler de vivienda habitual, sí. ¿Sigue beneficiando a arrendadores y también a arrendatarios? Sí, es que incluso para el año 2011 se introdujeron algunas novedades, es decir, en cuanto a los arrendatarios, a los inquilinos, bueno, pues podemos deducir o se puede deducir un determinado porcentaje, el 10,5, con un límite parecido a lo que es la adquisición por vivienda, pero sobre todo también a los arrendadores. Se intentó fomentar que determinadas viviendas se pusiesen en el mercado de arrendamiento. E incluso en el año 2011 la deducción se incrementó del 50 al 60%, es decir, solo tributaríamos por el 40%, y en el caso de que sean menores de 30 años, para los contratos del año 2011 se exime completamente de tributación. Aquí también se había establecido un límite, me refiero al arrendatario, ese 10% de las cantidades aportadas al alquiler de 24.000 euros. Exactamente. ¿Sigue existiendo ese límite? Sigue existiendo. En función de los 17.000 primeros hasta 17.000 puedes deducir pues el 10% de la base que se establece. Y se va reduciendo hasta llegar a 24.000. Entre los 17 y los 24.000 se establece una reducción progresiva. Obviamente eso, como tú muy bien dices, una vez que tú lo introduces en el programa Padre, pues automáticamente la deducción te sale directamente. La deducción por rehabilitación de vivienda, tengo entendido que será, o al menos así estaba establecido, como máximo del 20% y hasta de 6.750 euros anuales. Exactamente, esa en principio no se ha tocado, con lo cual sigue manteniéndose también.
A ver, hay muchas desgravaciones, hombre, es verdad que el grueso gira en torno a la vivienda, pero bueno, es decir, yo creo que ahí es donde tenemos que también, por actividades económicas, bueno, hay determinadas actuaciones que sí que deben tratar de estudiarse con más detenimiento posible para ver dónde nos podemos encuadrar nosotros, ¿no? Un tema espinoso, aquellos famosos 400 euros, deducción por rendimientos de trabajo y de actividades económicas, vamos, aquella propina electoral que decidió darnos a casi todos el gobierno Zapatero, pero de la que luego nos quitaban una parte cuando hacíamos la declaración de la renta, la gente se llevaba una sorpresa, ¿no? Eso desgraciadamente ha desaparecido también en el caso del año 2011, hay más noticias negativas, es verdad que eso, bueno, pues era una cosa relativa, pero estaba en ejercicios anteriores. En el año 2011 también desapareció el famoso cheque bebé, que para algunas familias... Los 2.500 euros. Los 2.500 euros. Para la madre. Para la madre, que se articulaban a través de la declaración de la renta. Esas son las noticias negativas que se me acordaba, se me olvidaba de comentarlas antes de lo que es el año 2011, la desaparición de los 400 euros, pero sobre todo lo del cheque bebé. ¿Tiene alguna noticia positiva más, aparte de lo de la vivienda? A ver, la noticia positiva, pero esto ya casi como un comentario, es que ahora hemos visto lo que va a pasar para el año 2012, que por ahora las novedades fundamentalmente son los tipos impositivos, como tú decías antes, que se incrementan sustancialmente hasta 7 puntos la escala progresiva y hasta 6 puntos la del ahorro en los márgenes altos, pero yo, desgraciadamente, esto sí que es cosecha mía, creo que en los próximos meses igual escuchamos algunas novedades de lo que puede ser la declaración del año 2012, pero bueno, también la que haremos en el año 2013. Otras cosas, ¿no?, que afectan a empresas como rebaja de impuestos de sociedades y demás. Claro, es decir, hombre, esto es, y también, ojo, cuando hablamos del impuesto de rentas personas físicas, hay una cosa que también grava el impuesto de rentas personas físicas. Todo el mundo estamos pensando en lo que está grabando en última instancia son nuestros salarios, lo que tenemos pues por dividendos de acciones o intereses, pero también grava nuestras actividades profesionales, empresariales y profesionales, los que tributamos o los que tributan como personas físicas. Por lo tanto, todos los incentivos que se contemplan a nivel de sociedades para incentivar determinadas actividades empresariales, actividad económica, se trasladan también al IRPF. Entonces, a veces es una parte del IRPF, bien es verdad que hoy, bueno, pues la mayor parte de la actividad económica se interpone por el medio de una sociedad limitada y por lo tanto tributamos por impuestos sobre sociedades y no por IRPF, pero bueno, pero esos incentivos también se contemplan a nivel de IRPF. Hay algunas cosas que tienen que ver con los hijos, por ejemplo, se mantiene, creo, digo creo porque está habiendo tantos cambios que ya es difícil saber qué es lo que se mantiene y lo que no, la deducción de 100 euros al mes para las madres trabajadoras por cuenta ajena durante los 3 primeros años de vida del niño para compaginar vida laboral y familiar. A ver, en principio esa sí que se mantiene, no sabremos, por eso decía yo que esas son las cosas que yo creo que para el año 2012 no sabremos qué va a pasar, pero en principio para la declaración del año 2011, sí. Y quizá mucha gente no sepa, yo no lo sabía en su momento, que quien no obtenga una plaza de guardería pública para su hijo puede desgravar una parte de lo que aporta para el pago de la guardería privada. Hay unas desgravaciones por pago de guardería privada. Por eso te digo yo que es que hay muchas cosas que ni siquiera los que estamos a veces en el día a día de estos temas, bueno, más o menos somos conscientes de ellas, pero por eso lo mejor es que una vez que tenemos nuestra situación con todo el abanico de posibilidades, que nos dirijamos a la agencia tributaria, que aparte de esto complementa la declaración, sabes, con la declaración hecha y se entiende que ahí tiene el asesoramiento pleno. Vamos a seguir, no obstante, dando algunas pinceladas más. Otro asunto también relativamente espinoso, la famosa renta de emancipación, los jóvenes que cobraban creo que en torno a 200 euros por vivir solos, por no vivir con sus padres, pero después también cuando iban a realizar su declaración de la renta se llevaban otra sorpresa. Llevaban una sorpresa, hombre, muchos de estos no llegaban a los límites para tener que declarar, pero en principio, claro, es que al final, hombre, luego no sé si vamos a hablar de otros temas, pero la coordinación entre distintas administraciones, porque esas rentas de emancipación normalmente eran de las comunidades autónomas. Las ¿Pero aquello se corrigió? No, porque al final es una renta que tenías que computar, pero normalmente eran escasos los que tenían que llegar a tributar, porque no alcanzaban los límites mínimos que establecían el IRPF, porque hay una renta de emancipación, como tú dices, 200 euros al mes son 2.000 y pico al año. Otros capítulos que también deducen o desgravan, por ejemplo, las donaciones, o mejor dicho, determinadas donaciones a entidades que están calificadas, actuaciones de protección del patrimonio histórico español o mundial, planes de pensiones, colegios profesionales, al menos en los que sea obligatorio estar colegiado. En principio, todo eso no ha cambiado, no ha cambiado. Hombre, es verdad que ahora incluso los planes de pensiones, aunque suponemos que moverán los límites, en la medida en que suben los tipos impositivos, resultan más atractivos, en la medida en que ahora me estoy ahorrando más en el corto plazo, porque obviamente un plan de pensiones lo que hace es reducirte la base imponible,
y por lo tanto dejas de tributar en este año tu tipo marginal, ¿no? Todos sabemos que Navarra y País Vasco, como comunidades con derechos forales, tienen un régimen tributario diferente al que se aplica en el resto de España, pero las comunidades autónomas, el resto, pueden ampliar o limitar deducciones sobre actividades o pagos. ¿Existe en Galicia en este momento alguna excepción de ese tipo? A ver, en Galicia en este momento hay determinadas deducciones ligadas a hijos, hay determinadas deducciones ligadas a determinadas actividades económicas, pero son deducciones muy pequeñas, la diferenciación. Es decir, en el IRPF, aunque hay una normativa estatal, las comunidades autónomas tienen pequeñitos márgenes de maniobra, pero en Galicia no hay nada significativo en este momento. ¿Recuerda usted aquella campaña de Hacienda somos todos? Bueno, somos todos... Claro, eso le iba a decir, que mucha gente piensa en el chiste fácil de Hacienda sois todos, ¿no? A ver, Hacienda hablo del fraude fiscal, la asignatura pendiente famosa de todos los gobiernos sucesivos, ahora quizás se note más por aquello de la crisis económica. ¿Eso cómo se ataja? A ver, yo, si me permites una pequeña aclaración, porque quizás ahora cuando estamos hablando de IRPF, ligarlo a fraude fiscal parece que puede ser una consecuencia del impuesto. Fraude fiscal es un problema, obviamente, también ligado al impuesto del IRPF, pero las bolsas importantes de fraude quizás no están en el entorno de IRPF, sino en el entorno de otros impuestos, IVA, sociedades. Por eso lo digo, ¿cómo se ataja? ¿Cómo se va a esas bolsas grandes de fraude? Es complicado. Primero, habría que, en relación con el fraude fiscal, saber de qué magnitud estamos hablando, y como eso de alguna forma está relacionado con economía sumergida, economía oculta, es muy difícil de cuantificarlo. Lo que pasa es que en España es un problema bastante grave, es decir, ahora no hay estudios. En su momento el Instituto de Estudios Fiscales había elaborado una cuantificación, pero bueno, los que hay de otras entidades que analizan este tema pues sitúan el fraude fiscal en España en torno al 20 o el 25%, que es pero una siempre se cantidad ha muy dicho, importante. don Miguel, que Hacienda ha ido a lo fácil en el sentido de atacar a las personas que tienen nómina, atacar entre comillas, naturalmente, atacar el fraude fiscal en las personas que trabajan es que ahí ya realmente para terceros. El margen para los que trabajan para terceros, los que trabajamos para terceros, los trabajadores por cuenta ajena, que tributamos en IRPF y que estamos controlados, el margen es escasísimo, porque hay la posibilidad por nuestra parte de eludir el pago del impuesto y que por lo tanto haya fraude es pequeño. Es casi nulo. El fraude está en otros lados, ¿no? Entonces ahí, obviamente, en este momento, incluso también yo creo que hay un concepto equivocado de dónde están las bolsas de fraude, ¿no? Porque a veces todos pensamos en aquellos que nos prestan servicios en nuestra casa o pequeñas actividades en donde la típica factura con IVA o sin IVA, constructores pequeños, o cuando estamos hablando de grandes, de deportistas y demás. Pero el grueso del fraude se concentra en una serie de sociedades que sí tienen facturación y que pues, establecen por el medio sociedades pantalla para cruzarse facturas, una especie de fraude carrusel, y ahí es muy difícil de atajar el fraude. ¿Pero hacen falta más inspectores? ¿Por esa vía se podría mejorar? Desde luego que los frentes a atacar en relación con el fraude son muchos. Hay cambios normativos, cambios en el procedimiento, pero sobre todo también hacen falta medios. Medios en el ámbito de la inspección, en el ámbito de la gestión. Muchas veces también tiene problemas incluso para recaudar o para materializar determinados cobros que se derivan de inspecciones, porque hay formas de dilatar en el tiempo. Entonces, hacen falta medios, hacen falta cambios normativos también. De hecho, el gobierno... Las campañas, después de aquellas iniciales, como esa de Hacienda Somos Todos y tal, que, claro, evidentemente rompía con una época diferente, hay que recordar eran otros momentos, sí, pero claro, que durante el franquismo no se pagaban impuestos y tal. A ver, hay gente que dice que el fraude también es un problema de concienciación, y es verdad, pero claro, cuando todos estamos viendo continuamente situaciones que, de alguna forma, pues la reflexión del ser humano es, claro, bueno, ¿y yo por qué voy a hacer? ¿Y yo por qué voy a entrar? Entonces, al final, es verdad que la campaña de concienciación es importante, pero como no haya medios y no haya incluso marcos legales que te obliguen a entrar por el aro, la cosa es complicada, ¿no? Y además ese pensamiento que decía usted, claro, el gran defraudador ve la campaña, se ríe de ella y dice, sí, muy bonito, pero yo sigo teniendo mis 200.000 euros en donde me conviene. Y el pequeño defraudador dice, bueno, si ese defraudó 200.000, yo tengo menos margen de maniobra, pero a ver si puedo coger 2.000 o 3.000 euros y también los puedo defraudar. Entonces, el problema es grave, ¿no? De hecho, y en España, más que en otros países de nuestro entorno. Hay una encuesta del CIS, simplemente como un dato, que la estaba leyendo estos días o así, que el 80 y tantos % de los españoles consideramos que hay mucho fraude y que está aumentando. Y eso es indicativo de que, de alguna forma, todos somos conscientes por nuestro entorno o que lo estamos intentando materializar en la medida de nuestras posibilidades, y eso es un problema grave, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que atacar por muchos frentes. Es verdad que la represión ligada, inspección, sanción,
es importante. Bueno, también incluso estos días me parece que se votaba en el Congreso hoy, no sé si cuál sería el resultado, pues alguna propuesta para modificar el Código Penal. Es verdad que también aquí, hasta ahora, el coste de que te descubran y que al final tengas que corregir la situación, bueno, pues no ha sido elevado, aunque el Código Penal establece penas de cárcel, obviamente, y entonces yo creo que no hay esa sensación de que, bueno, que al final estás cometiendo algo muy grave y que te puede salir muy caro, ¿no? La SICAP, las sociedades para grandes capitales, ¿usted considera que es una forma legal de fraude, podemos decirlo así? Digo porque su tributación es bajísima, ¿para qué nos vamos a engañar? En la medida en que es legal ya no sería un fraude, ¿no? Pero bueno, es una contradicción. Es verdad que ahí sí que se han propuesto una serie de modificaciones. Claro, en este momento esos patrimonios no están tributando. Muy poquito. Muy poquito, un 1% en la SICAP y luego cuando se recuperan. Pero bueno, normalmente son estructuras creadas para que, salvo casos ya de disolución de la SICAP, no se recupera. Por tanto, no se afloran las plusvalías. Son de esos cambios normativos. Es verdad que eso canta mucho, entre comillas, porque son grandes fortunas y es muy grave que esas no tributen y que al final los trabajadores, ojo, que en España en el IRPF entre los 17.000 y los 33.000 se paga un 30%, que es un porcentaje muy importante. En comparación a otros países europeos. Claro, y cuando luego tú ves lo que dices tú, una SICAP, y pagan un 1%, dices, bueno, yo tengo que ver la forma de eludir. Entonces, esas son cosas que obviamente hay que hacer un conjunto de medidas y, hombre, hasta ahora los gobiernos no han hecho gran cosa. Todo el mundo avanza planes contra el fraude fiscal. A ver, incluso hay estimaciones de lo que puede suponer el fraude fiscal en España. Claro, todas estas estimaciones son grandes cifras, ¿no?, que a lo mejor había que relativizarlas. Pero el fraude fiscal, en algunos estudios de los técnicos del Ministerio de Hacienda, que no es exactamente el propio ministerio, sino la asociación del ministerio, los cifran en torno a 70.000 millones de euros, lo que supondría la recaudación si no hubiese fraude fiscal en España. Ahora, bueno, no vamos a llegar a esa cifra, pero para que todo el mundo tenga conciencia, eso es más del déficit que acaba de aprobar ahora. Que se lo diera Mariano Rajoy, que anda buscando 45.000 millones de euros desesperadamente. Claro, es decir, el déficit para este año va a ser un 5 y pico, si es que al final Europa no nos aprieta un poquito más, pues 5 y pico son unos 60.000 millones de euros. O sea, que sería más que lo del déficit público. La última, Miguel Vázquez Zain, ¿quién le hace la declaración de la renta? ¿La hace usted mismo? ¿Va a la agencia tributaria? A ver, yo desgraciadamente, para mí, soy fundamentalmente un perceptor de rentas del trabajo. Y entonces mi declaración es bastante sencilla, aunque tengo desgravación por vivienda. A mí con el programa Padre me cumple. Y hombre, algo de esto también puedo mirar. Si no lo tengo claro, pues estudiarme la normativa y ver dónde puedo encajar yo mis ingresos y mis deducciones, claro. Pues don Miguel Vázquez Zain, gracias por haber estado con nosotros. Que tenga mucha suerte con su trabajo y hasta una próxima ocasión. A vuestra disposición, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, de lunes a jueves, Nove Acción, a eso de las 9:30 aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.